Aló, buena. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, pa. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Verdad? ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Pues dame la No. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. No. Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Déjala, por favor! ¿Aló? Bienvenidos a Voces del Oculto, donde las sombras susurran historias de terror y misterio. Prepárate para adentrarte en los relatos más oscuros de Colombia. ¿Te atreves a escuchar lo que otros temen contar? Hola Cami, ¿cómo estás? Gato, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo? Yo aquí muy contento, pues, de darle inicio a nuestro primer episodio del podcast. Este proyecto que siempre tuvimos en mente y pues que hoy por fin lo estamos desarrollando. Sí, Cami, tienes toda la razón. La idea es por ahora salir una vez por semana con diferentes historias de asesinos, fantasmas, embrujados, no solamente de Bogotá, sino también de Colombia. Hay un montón de lugares que la gente no conoce, lugares muy conocidos como lo es el Salto de Tequendama, como el edificio de Coltejer, que también hay un montón de historias, pero hay lugares muy pocos conocidos como la del Café de la Bruja, la Ruta 66 que lo vimos hace poquito. Entonces creo que es bueno empezar como a reconocer todos estos lugares que abundan en Bogotá. Oye, Gato, ven, yo tengo una duda. ¿A ti por qué te llamó la atención esto? O sea, cuando hablamos de hacer un podcast, ¿por qué se te vino a la cabeza hacerlo como este tema pues sobrenatural y de pronto como oscuro, ¿no? Pues Cami, a mí siempre me han pasado cosas así como raras, cosas que no tengo como explicación. Si te soy sincero, no creo mucho como en el tema de fantasmas, pero como dicen por ahí que los hay. De pequeño me han pasado cosas con el tema de la ciencia, ni no sé, que se te abría una puerta y tú decías fue el viento, o de pronto había un desnivel y fue por eso. Entonces esas cosas desde pequeño me han llamado muchísimo la atención. Y Bogotá tiene un montón de lugares que cuentan un montón de historias. Poseto, lo que te comenté hace poquitico, el Café de la Bruja que queda en el centro, que la gente que vaya a tomarse un cafecito siempre viene un niño que no existe por ningún lado. Fue un niño que hace muchísimos años falleció ahí. Entonces todos esos temas me llaman muchísimo la atención. Y tú no crees, no sé, es que la vez pasada cuando estaba hablando con mi esposa de este proyecto, ella me comentaba que a veces hablar como de estas cosas o hacer argumentales o videos o el simple hablar nosotros acá de esto es como abrirle la puerta a como, no sé, como cosas negativas que puedan entrar a nuestras vidas. ¿Tú crees que esto sea cierto? O sea, ¿crees que esto pueda llevarnos a esto? Cami, tengo una historia que la veremos después. Sí, creo que sí puede abrir, pero si lo hacemos con respeto, no con tomar de pelo o creyéndonos como chistositos o payasitos, creo que no nos puede pasar nada. Hace muchísimos años fuimos con unos amigos de la universidad a visitar un lugar, no sé si lo hayas escuchado, el pueblo fantasma de La Calera. Sí, sí lo he oído. Y nos pasó un montón de cosas y al final de la noche un amigo se le pegó algo o qué pasó, o fue un tema más de que se dejó como llenar la cabeza de eso, pero le pasaron cosas en la casa, pero fue de un día nomás. Entonces pues si se abren portales,
como abrirle un espacio a estas energías, llamémoslas como energías, a todos estos fantasmas o lo que queramos llamar. Es como abrirles un espacio como para que puedan entrar ellos, pero lo que te digo, si lo hacemos con respeto y todo, no creo que haya ningún problema. No, pues igual si sucede, pues será también una historia que podamos contar acá, ¿no? Pues eso nos daría como algo de qué más podemos hablar. Sí, es una historia. Sí, he escuchado de gente, no sé que sea muy seguido, pero sí les ha pasado cosas, que ven sombras, escuchan, no sé, algún ruido extraño, pero nada. Son historias que debemos tener, una historia más para un podcast a futuro que tengamos. No, excelente. Y bueno, pues yo creo que podemos darle inicio a nuestro primer episodio, que pues nos pusimos de acuerdo para hablar sobre asesinos seriales, pero pues más que todo en Colombia, ¿no? Somos de acá y creo que si tú te das cuenta, haciendo como un balance en general, el país con más asesinos seriales del mundo es Estados Unidos, pero si te das cuenta lo es porque pues tienen un grupo encargado de eso, ¿sí? Tienen una unidad que se encarga como del estudio del comportamiento humano y pueden generar un desarrollo o una investigación más a fondo para poder detectarlos. Pero si te das cuenta, acá en Colombia, siendo un país tan violento, si miras, pues no hay muchos, la verdad son más bien pocos, pero yo creo que en el fondo deben haber más. Lo que sucede es que no tenemos como los recursos o el personal o la inteligencia forense pues para poder pues cazarlos, ¿no? Dar como caza a estas personas que de una u otra forma pues no se les puede llamar como enfermos, pero pues si tienen alguna patología o algún tema ahí extraño en su psiquis, ¿no crees? Sí, yo creo que Bogotá, no solamente Bogotá, sino Colombia tiene un montón de estas personas por todos lados. Creo que el tema que no nos enteremos tanto es por la falta de divulgación, la poca divulgación. Conocemos los que siempre hemos escuchado, como el Garavito, el Monstruo de los Andes, porque se le ha dado como la propaganda, digámoslo así, como la publicidad a esta gente. Pero hay estos otros casos que quedan en el silencio, que son como los mitos urbanos de los barrios, de las ciudades, de las mismas veredas, que son lugares que son alejadísimos de las ciudades, que pasa un montón de cosas, pero quedan como encerraditas allá, quedan para sus mismos habitantes a la luz. Ok, y tú, eso es una pregunta que yo siempre hago, pues tú me conoces, de pronto aquí la gente que nos está escuchando no sabe mucho. Yo en la universidad, yo estudié también investigación criminal y psicología, porque todo este tema me llamó mucho la atención. No el tema sobrenatural, eso es un tema mío como hobby, pero este tema de asesinos sí lo estudié. Y pues después me fui para atrás cuando me di cuenta cómo era la investigación acá con el tema de la fiscalía y el CTI. Porque pues cuando tú ves películas o ves series y todo eso, pues dices, uy, qué bacano toda esta vaina, ¿no? Pero te das cuenta que acá en Colombia no es así. Pero tú sabes por qué se llama asesino serial, o sea, ¿en qué determina que una persona sea un asesino o un asesino serial, un asesino en masas o spree killer que le dicen en Estados Unidos? Y tengo entendido que cuando se dice que es serial es porque son más de 4 o 5 muertes en cierto tiempo. Ajá. Tengo entendido. Y en el tema del asesino y su comportamiento, creo que es un enigma gigantesco. Creo que mucha gente le echa la culpa a la infancia, también al mismo nicho donde crecieron, a su familia, que heredaron sus vicios, si le queremos poner un nombre como a esa enfermedad. Pero es un problema grande que, como te decía ahorita, queda oculto. Cuando yo era pequeño, no sé si tú supiste, yo vivía, o te conté alguna vez, yo vivía en Bosa. Vivía con mi mamá, vivía con mi hermana,
y yo me la pasaba prácticamente todo el día solo porque mi mamá tenía que trabajar y mi hermana también. Pero al frente había un destapado, había como una casa en ruinas, era una casa hecha a punta de madera y de latas, y ahí recuerdo mucho que vivían dos peladitos, uno de mi edad, teníamos más o menos como unos 9 años, y el otro tenía más o menos 15 años, y vivía la mamá y el papá. Estos dos tenían, sí, tuvo unos 38, 45 años, eran muy jóvenes, y eran zorreros. Ellos tienen una particularidad, y es que en la zorra andaban con canecas, como con 3, 4 canecas gigantes de esas de pintura, donde guardan como las aceites de las pinturas, que son grandes. Y yo siempre me creí el cuento que ellos trabajaban en el tema del reciclaje. Yo jugaba mucho con uno de los hijos de él, yo iba hasta allá donde ellos, jugaba. Ellos me daban chocolatico con pan o me daban gaseosa con ponqué, me trataban muy muy bien, yo nunca vi nada raro. Después de un tiempo, estoy hablando más o menos como de 15 días, dejamos de verlos a todos ellos, desaparecieron de ahí. Y no sé si te acuerdas del periódico El Espacio, que era súper amarillo. Súper amarillista, sí. Salió... ahora, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Como el que hubo. Sí, exacto. Aunque creo que el Espacio era como mucho más amarillo. Pesado. Sí, más pesado. Y salió una noticia en la portada, decían que era una pandilla. Mi mamá se puso a leer, pero resulta que eran los vecinos. Eran las personas con que yo jugaba, con el hijo, y resulta que esa gente le pagaban para que secuestraran a la gente. Cuando pagaban, esa gente los descuartizaba, los metían en las canecas con ácido, y eso era lo que yo veía. Ok. Pero si te das cuenta, esos comportamientos y esos, pues, no necesariamente podrían ser de un asesino serial. O sea, una persona que comete un homicidio y pues después comete otro y otro, no necesariamente es un asesino serial. Ahí lo que te decía, digamos, el tema de asesino serial, si vamos a la historia, pues, esto lo acuña un investigador del FBI que se llama Robert Ressler. Pues él ya murió, pero digamos él fue que inició con este tema y como tú lo mencionabas, sí tiene que cometer más de 3, digamos, homicidios, pero hay un elemento clave, ¿no? Hay un elemento que es el tipo de, digamos, de persona o el tipo de víctima de este sujeto. O sea, tiene que tener una característica que, digamos, a esta persona le llame la atención para cometer este tipo de homicidios. No simplemente maté a alguien y lo desaparecí y entonces ya soy serial, no. Tiene que haber un elemento que configure llamativo, pues sí. Entonces, si tú te das cuenta, Garavito, lo mencionaste ahorita, pues el tema era niños de ciertos estratos, ciertos perfiles. ¿Sí ves? Es como que va, el tema del asesino serial va un poco más en un desarrollo de una personalidad, de una patología de ciertas personas que les llama la atención este tipo de, o sea, se sienten atraídos a un público en general. No es simplemente matar a alguien porque sí, o desaparecerlo, ¿ves? O sea que debe tener como una firma, digámoslo así. Por lo general tienen firmas, por lo general coleccionan trofeos, siempre ellos no se sienten mal, ¿sí? Digamos, cuando se hace como un estudio, se les hace diferentes tipos de test, se dan cuenta que son personas que, tú has dicho, no necesariamente tienen unas infancias traumáticas o que han sufrido de esto, sino que hay casos de casos, ¿no? O sea, hay casos donde sí ha sucedido, hay casos donde han sido abusados, vienen de pobreza extrema, ¿sí? Pero hay otros casos donde no, son personas de la alta sociedad y simplemente porque tienen un patrón como muy común que es más que todo de índole sexual. O sea, ellos simplemente al cometer este homicidio, si has hecho una investigación a fondo, te has dado cuenta que en la gran mayoría de casos siempre es un tema sexual, porque en general, digamos, normalmente no pueden cumplir sus funciones sexuales, entonces
al cometer este tipo de homicidios con ciertos perfiles de personas, pueden llegar al clímax, ¿sí? Pueden llegar al éxtasis. Entonces, nuevamente podemos tocar a Garavito. Garavito, te das cuenta, el cuchillo de Garavito era el falo de él, ¿sí? Y él cuando sentía que ya estaba el niño, su víctima, ya se estaba perdiendo los sentidos vitales y ya se estaba muriendo, pues ese era ya el orgasmo máximo del hombre y ahí venía la excitación. Entonces, eso es lo que configura este tipo de homicidios, de que sea serial o no. Porque pues simplemente matar a una persona y matarle ahí, sí, o si no un guerrillero, o estas personas que han cometido, pues serían seriales y no lo son, ¿ves? Y lo otro es que también tiene que haber como ese acercamiento, un periodo de caza, ¿sí? Ellos son depredadores, entonces salen buscando víctimas, pero hacen unos seguimientos, unas cosas, o sea, hay como todo un juego ahí macabro, pues, de esta gente. Y pues no sé si te parece si vamos y mencionamos algunos que creo que tenemos acá para que podamos pues darle a conocer acá al público, los que nos estén escuchando, pues que de pronto no los tienen muy presentes, aparte de los de siempre, ¿no? Pues Garavito y este tipo de personajes. Sí, hoy tenemos 3 historias particulares, historias que no solamente sucedieron acá en Bogotá, sino en diferentes partes de Colombia. Pero antes de comenzar, Cami, ya te tengo una pregunta. Claro. ¿Tú, una persona de esta, se puede resocializar? No, no es posible. No es posible. Sé que lo que pasa es que ellos se hacen las víctimas, o las víctimas, como dicen. Ellos siempre van a justificar todo. Si tuviste, nuevamente, si vamos al tema de Garavito, si tuviste la entrevista con Pirri, que fue una entrevista terrible, yo creo que Pirri nos asesoró bien. Si te das cuenta, uno termina de ver esa entrevista y dice, uy, no, pero es que Garavito fue una víctima, pobrecito, o sea, mejor dicho, él no tuvo nada, no tuvo infancia, no tuvo nada, pero ese es el juego de ellos, porque son personas muy listas. Entonces, ellos conocen bien la norma, ellos saben el tema, entonces me vuelvo evangélico. O sea, si tú miras, puedes estudiar, o sea, todo de la gran mayoría de asesinos seriales, si te das cuenta, en la cárcel donde estén, siempre se vuelven evangélicos o cristianos o alguna cosa, se casan, mejor dicho, o sea, se vuelven modelos para la sociedad, pero eso nunca va a pasar, porque yo te hago una pregunta, ¿tú dejarías de tener sexo? No. Por eso, entonces es lo mismo, para ellos matar a alguien es simplemente como echarse una paja, ¿sí me entiendes? Como algo así como, pasó, ¿sí? Entonces tú te das cuenta en esa entrevista que este señor dice, ya no se puede llorar sobre la leche derramada, no sé qué, o sea, unas cosas como hermano, pero usted está hablando de un ser humano, porque es que hay una completa deshumanización ahí. Ellos no ven a las personas como humanos, los ven como objetos, es como si fuera, yo no sé, un dildo, un consolador o algo que me genera como un juego sexual y en el que yo puedo sentir placer. Entonces, no, eso no puede pasar. Por eso son personas que dentro del tema legal, o si vamos al tema de el Código Penal colombiano, establece que no pueden ser personas inimputables. O sea, acá un inimputable es una persona que comete un tipo de estos delitos, pero son personas que no tienen sus funciones racionales, o sea, no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, eso es un inimputable. En cambio, este tipo de personajes les cae todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque es que ellos están conscientes de lo que están haciendo. Honestamente, son hasta muy listos. Son personas con coeficientes intelectuales bastante altos. Si ves el caso de Ted Bundy, hasta el mismo juez, en el momento en que lo estaba condenando, le dijo, hermano, usted debe haber sido abogado, porque el tipo se defendió solo, el tipo no necesitó abogado para hacerlo. Entonces son ese tipo de personas que son malvadas, o sea, honestamente son malvadas y no van a tener una resocialización, ¿no? Pero es que de una u otra forma van a, o sea, si tú tienes a un vecino de estos, créeme que vas a correr peligro si tú estás dentro de la tipología que le llama la atención a estos personajes. Increíble, ¿no? Increíble que no sepamos ni quién es nuestro vecino, ¿no? No, eso pues ha sucedido. No sé si te acuerdas un caso
de un tipo de apellido Manotas, creo que es que porque le subieron el volumen, entonces se entró y mató. Y, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas así como, pucha, uno no sabe. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú cometes un delito contra un menor de edad, contra un niño, tú entras en un listado y a esa persona la boletean y a todos los vecinos les dicen pilas que ese man cometió delitos sexuales contra menores de edad. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una alerta. Aquí nada, tú no sabes con quién estás al lado, ¿sí? Puede suceder algo y idea. Acá en Colombia había un proyecto, si no estoy mal, era por la concejal Gilma, que ya falleció, donde ella siempre luchó por los niños. Me acuerdo muchísimo que todo lo que hacía era en pro de cuidarlos y protegerlos. Ella fue una de las pioneras de decir que los violadores deben tener sí o sí cadena perpetua o pena de muerte. Sí. Y una ley donde decía que sacaran a los violadores en vallas, en billboard. Sí. Se salió, si no estoy mal, fue como un proyecto piloto, sí. Pero lo bajaron por anticonstitucional, algo así. Sí, exacto. Acá ese tema es un poco complejo por la constitución que tenemos. Ese es el inconveniente. Yo entiendo el tema de... Pero ¿sabes más aún cuál es el problema más pesado acá también? La justicia tan débil que también tenemos. Sí. Porque ¿tú sabes cuántos inocentes hay presos? Un montón. Entonces ese es el inconveniente, porque imagínate pena de muerte por una persona que puede ser inocente. Es que si no tuviéramos un sistema tan precario, tan corrupto, tan, bueno, pues hasta listo, cadena perpetua, pero ahí viene el inconveniente, tenemos un sistema judicial pésimo, corrupto, que a ti por cualquier cosa te están matando, o sea, te están metiendo allá, y fuera de eso, pues la Constitución, ¿no? La Constitución ve todo esto anticonstitucional, entonces no, pues eso no tendría futuro, por así decirlo. Triste, ¿no? Muy, muy triste, porque realmente al final los niños siguen siempre perdiendo, porque al final ellos son las víctimas y los victimarios siempre se van a esconder detrás de estas leyes que realmente son muy flojas. Claro, No solamente la ley, el sistema tan corrupto. Sí, en todo tipo de delitos, no solo este tipo de conductas, sino en todo tipo. En hurtos, sí, es como tan fácil como la persona que se roba un caldo honor para hacer una sopa porque tiene hambre y le quedaban 20 años, y un político se roba 70 mil millones y no pasa nada, ¿sí me entiendes? Entonces son las cuestiones que uno generaliza. Hay un libro que se llama De las conductas y las penas de Vicaría, y ahí habla sobre todo este tema modelo de lo que debe ser una cárcel, ¿no? Debe ser un tema de coger unas personas con unas conductas que no pueden estar dentro de la sociedad, pero pues debe haber una resocialización, un acompañamiento por parte del Estado, donde les brinden ayuda psiquiátrica, ayuda, sí, que enseñen un arte, sí, por ejemplo, acá también hay que les enseñan a hacer cosas, sí, pero no como en otros países donde pues tienen unos proyectos y la persona sale, mejor dicho, sale haciendo zapatos, sale haciendo muy vainas, o sea, que puede generar como algo positivo a la sociedad. En cambio acá se vuelve más bien una universidad del crimen, porque volvamos al tema de Garavito. Garavito había estado preso. Sí, Garavito estuvo preso por acceso carnal violento de un familiar, estuvo preso, y en la cárcel se dio cuenta que dijo, no, pero yo más bien los tengo que matar, porque si no hay quien me identifique, pues no va a haber un proceso judicial hacia mí. Entonces ahí se le vino la idea al hombre, ¿sí? Porque son cuestiones así. Entonces el man aprendió allá. Entonces son universidades del crimen, porque ellos se vuelven allá, conocen la norma, o sea, más que todo conocen es como el quiebre de la norma, y pues terminan haciendo de las suyas allá adentro también.
Triste. Bueno, Gami, ¿qué opinas si arrancamos con este episodio? Démosle caña. ¿Cuál es el primer personaje de estos que tienes en mente? Hoy tenemos 3 historias de asesinos bastante infames. Son 3 historias muy poco conocidas y queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se preparen para un viaje directo al corazón de la oscuridad, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. La primera historia que traemos hoy, no sé si los escuchó, es de Johnny el Leproso. Sí, claro, sí. Johnny el Leproso era un... La historia de él es bastante rara, ya que viene de una familia... ¿No? Fue Fontibón, ¿cierto? Sí, realmente no se conoce el barrio de donde él era. Él vivía en un barrio en Pío XII, vivía en Versalles, se la pasaba en el parque principal de Fontibón y realmente no se sabía en qué lugar estaba este loco. Sí. De muy pequeño se metió al mundo de las pandillas. Él básicamente era uno de los líderes que le tenían muchísimo miedo. Sufrió un accidente cuando era pequeño, por eso le decían el leproso, porque parecía que cara y su cuerpo sufriera como de lepra, y de ahí se originó el apodo de leproso. Este tipo era demasiado loco, porque si tú lo mirabas, él iba y te mataba, simplemente porque no más. Si tú lo mirabas, si tú le pasabas por el lado y le mirabas cualquier cosa, iba, te apuñalaba, te mataba y ya. Hay algo que se conoce en las pandillas, que es que tú no te metes ni con tu pandilla ni con la gente que está de tu barrio. Tú siempre los vas a defender. Okay. Ese tipo si su amigo que era la pandilla tenía unos tenis que le gustaron, iba y lo mataba. Si él iba caminando y el vecino de la panadería lo miraba, iba y lo mataba. Le importaba absolutamente todo, o sea, no le importaba nada a este loco. Todo el mundo le tenía muchísimo miedo. Allá en el barrio, cuando lo miraban, todo el mundo se escondía. Pero ¿de dónde se desarrolla esta historia? Esta historia se desarrolla a finales de los 90. Todo el mundo lo conocía como Johnny Leproso, pero el verdadero nombre era Johnny Jairo Moreno Torres, como mejor conocido como el Leproso. Una persona que sembró el terror en todas las calles, no solamente de Fontibón, sino también de alrededores. Desde joven, Johnny lideró una pandilla y se hizo famoso por su brutalidad. Aunque no era un asesino en serie en el sentido clásico, su violencia y crueldad eran innegables. Los cuerpos comenzaron a aparecer desde el 97, víctimas de su despiadado modus operandi: 2 disparos y una escupida. Así era como este tipo siempre empezó a trabajar desde muy pequeño. La comunidad vivía con miedo, incapaz de denunciar por temor a algunas represalias, no solamente de él, sino de su pandilla. Pero fue el último crimen que realmente lo sentenció. Fue un último crimen que la policía lo logró detener, lo metieron preso. Y ahí sí, como se dice, la ley del talión, creo que es el dicho. Sí. Ojo por ojo. Él en la cárcel murió. ¿Cómo fue? Lo único que se sabe fue que murió a manos de reclusos, donde llegaron un montón, decían que fueron más o menos como 15 o 20, varias puñaladas, y ahí cayó el asesino como tal. Realmente no sabe por qué lo mataron. Hay diferentes historias o mitos urbanos donde dice que fue por una venganza. El tipo mató a un duro, como se dice en el lenguaje de la calle, mató a un duro, tomaron represalias y lo mataron. Pero otro fue porque el tipo causaba muchísimo miedo. Cuando lo miraban les daba muchísimo miedo. Entonces la gente se unió en la cárcel y prefirieron matarlos como para erradicar el mal que había no solamente en él, sino también el miedo que podía ocasionar en toda la gente. Claro, pero si tú miras este tipo, digamos su historial delictivo y de homicidios lo lleva, o sea, se lleva más como un tema como de pandillas, porque si mal no recuerdas, dentro de sus múltiples homicidios,
Hubo algunos por temas de drogas, ¿sí? Como temas de pandillas, como un cosa, o sea, como un sentir más muy diferente a lo que puede llevar a un tema de índole sexual, ¿no? O sea, no era un tipo que mataba porque tenía el placer de matar, ¿no? No sé si tú has visto la serie Dexter, de un niño que, digamos, empieza a sentir como placer primero en matar animales, ¿no? Y esto también es muy común, o sea, se ha visto mucho en la infancia de muchos asesinos seriales que desde pequeños, empiezan con este tema de extinguir vidas y empiezan con animales y esto, que ya después los conlleva a otro. Y bueno, pues en la serie el papá se da cuenta de todo esto y pues lo empieza porque el man sabe, él dice, no, este chino no tiene solución. Entonces él lo que hace es como coger todos esos placeres mórbidos de matar y decirle más bien, empieza a matar gente mala, ¿sí? Empieza a matar gente mala y eso es lo que le hace el man. En cambio, en este caso, pues te das cuenta que es una persona que está como metida en temas de pandillas que a la larga, pues ya unas pandillas más pesadas, sí, no son los Bee Gees de Unicentro y esto, sino unas pandillas más pesadas, pues que también dentro de sus cuotas les exigen tener que matar gente, ¿ves? Entonces, si te das cuenta, este tipo pues no tiene como un placer en el momento de matar gente, sino mata gente como por negocio o por otro tipo de sentido, ¿no? Como más como un sicario o algo así. No sé qué crees. Este tipo tenía una característica, ya que te contesto la pregunta, y era que a él lo echaron allá en Fontibón, y el tipo luego que lo echaron se la pasaba allá metido, le fascinaban las menores de edad, le encantaban, obviamente las menores al ver que ese era como el jefe de jefes allá en Fontibón, pues era como el mejor partido. Tú sabes que desafortunadamente en los estratos bajos, como un sinónimo de poder es estar con el alfa, sobre todo las niñas, mucho con menores de edad, y fue por una relación con una menor de edad que este tipo cayó. Sí. Ahora, quería preguntarles, ¿qué tanto influye la familia en una persona? ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando fueron a investigar de este tipo, ¿por qué es así? Desde sus inicios, resulta que de la familia todo era igual. No solamente eran asesinos, eran pandilleros, sino también estaban en el mundo de la drogadicción, el tema de la violación era presente, el de golpear a las mujeres lo veían muy normal. Entonces, ¿qué tanto influye como toda esta cultura, digámoslo así, en la forma de ser de una persona, que lo llegue, que lo ponga o que lo convierta en este monstruo y llegue a hacer tantas cosas simplemente por una cultura que le sembraron, o porque realmente ya lo tenía dentro él, vaya guardadito, como el chip de la maldad? Pues mira, hay unos estudios que precisamente han querido buscar eso, si existe un gen del mal, o sea, si existe algo genético que nos haga ser malos, ¿sí? Como lo que establecemos como ser malos. Si preguntas, el entorno familiar lo es todo. Nosotros somos lo que nos enseñaron nuestros padres, o la ausencia de ellos, o solo un papá, o solo una mamá. Nosotros somos eso. O, si te das cuenta, nosotros tenemos todas las características de nuestros padres, todas, absolutamente todas. ¿Qué sucede? Que ahorita los modelos paternos son muy diferentes a los que eran antiguamente. Me explico. Antes estaba muy marcada la violencia, pues no era violencia, era más como una corrección. Pero hoy en día nosotros decimos que nuestros papás eran violentos. Sí, nuestros papás nos pegaban, pero era más que todo un tema de corrección, no era un tema de pegar porque sí, no era un tema de hacer daño porque sí. Incluso mi papá me contó muchas veces que en el colegio les pegaban, ¿sí? Entonces, antes el modelo era ese, el modelo era la crianza a punta de palo. Se portó mal, lo cascaba, no sé qué. Entonces, cada generación siempre es como, yo no voy a ser igual que mi papá.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al ser de esta última generación en el que recibimos golpe, por así decirlo, y ya nuestros hijos no son así, entonces por eso ya venimos en un tema que se llama es la generación de cristal, porque son como mi papá fue así, entonces yo no voy a ser igual a mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces genero una protección invisible dentro de mi niño, y entonces mi niño ahorita no va a estar preparado para lo que es la vida. ¿Por qué? Porque antes mi papá todo el tiempo me decía, es que usted no sirve para nada, es que usted no sé qué, es que, ¿sí? Hoy en día uno no escucha eso, hoy en día tú eres perfecto, tú eres hermoso, tú eres lo más lindo, tú todo lo haces espectacular. Entonces van al colegio, van a algo y les dicen, no, mire, eso está mal. ¿Y qué sucede? Un niño de 7 años pues ya se está deprimiendo y se está suicidando, cosas que uno, o sea, en mi generación eso nunca, yo a los 10 años ni sabía que era estar deprimido. Pero pues hoy tenemos niños que están con ese tema, están los niños los que llaman que ni hacen, ni estudian, ni usan nada, ¿sí? Porque ha llevado a eso. Entonces, ¿por qué? Porque los papás han sido así. Entonces, nosotros somos un modelo 80% de lo que son nuestros padres, lo que nos han inculcado y eso. Si yo tengo un comportamiento fuerte, porque mi papá me lo dio o mi mamá me lo puse, entonces por eso somos. Entonces, si hay un abandono, si hay algo, pues claro, eso me va a generalizar o me va a desarrollar una conducta hacia la sociedad de abandono o de importaculismo o lo que fuese, ¿sí? Eso puede pasar. Increíble, ¿no? Increíble que algo tan pequeño, pues no tan pequeño, sino que cualquier cosa pueda como activar este gen o detonarlo, ¿no? Claro, porque si no hay un acompañamiento por parte de una figura paterna o un representante legal o algo, pues ahí hay una desviación. Y entonces, en este caso de esta persona que desde muy joven se metió en eso, ¿quién fue su ejemplo y todo eso? Pues la pandilla, ¿sí? Entonces ahí fue donde, y eso sucede hoy en día, tú vas a un barrio o pronto marginal o algo, pues allá la vida es diferente. O sea, allá la vida es tal vez el que pueda. Apoyo. Esa es nuestra primera historia del leproso, Johnny el leproso. Me dijiste que encontró la muerte en la cárcel, ¿no? Él lo matan allá después de un intento de fuga, creo que fue la cosa. Pues no tanto intento de fuga, el tipo lo meten preso, el tipo se burlaba, básicamente el tipo era como una diva. El tipo le encantaba mostrarse, expresar todo lo que había hecho. Cuando llegó a la cárcel quería mostrarse como la diva que era, como el monstruo, el asesino, el gran asesino. Lo que te decía del tema del miedo, las historias de los reclusos, sobre todo el que era el compañero de él, que creo que era de celda si no estoy mal, que él cuando lo vio hablarle y que el terror fue así que él prefirió hacia un lado, que el tipo no solamente por su parte física, que realmente se veía terrible, sino como por toda el aura que mostraba a su alrededor. Era un tema increíble de una negra, el terror, abandonaba a todo el mundo. Ok. Bueno, yo te tengo una historia de un personaje. Este personaje es lo que se conoce como un copycat. El copycat es como una persona que copia un modus operandi de otra. Hay algo muy particular que yo nunca he entendido, es la fascinación. Y ojo, yo no digo que nosotros por hablar de este tema nos fascinen estos tipos, ¿no? Pero sí existe hay una subcultura que suele idolatrar a estos personajes, y muchas veces sucede que lo que hacen es imitarlos. Entonces eso se llama el copycat, que es imitar a una persona que por X o Y circunstancias pues generó una admiración en mí y pues yo me quiero convertir en él. Esta persona la denominaban el monstruo de los cañaduzales.
¿Por qué, digamos, este nombre? Eso por lo general lo que les da el nombre siempre es su modus operandi, ¿qué sucede? ¿Sí? Por ejemplo, en México había una que se llamaba el Mataviejitas. ¿Por qué? Pues porque mataba señoras de edad avanzada, ¿sí? Ese era su morbo, pues. Entonces, el modus operandi es el que le da el nombre. Este tipo, si no estoy mal, era del Valle del Cauca, y obviamente eran niños que encontraban en los cañaduzales de esta zona, y por eso le dieron el nombre. Pero si te decía que esta persona es un copycat, bueno, él está vivo, pero creo que lo liberan en 2026, 2027. Pero si te decía que era un copycat, era porque él imitó a Garavito. Garavito, él era nómada. Eso quiere decir que es un asesino serial que se trasladó por mucho territorio colombiano y también ecuatoriano y peruano, se sabe. Entonces, este tipo, cuando estuvo por el Valle del Cauca, empezó a, lo que le llamaba la atención a este señor Garavito era niños de escasos recursos, niños abandonados prácticamente, que nadie iba a preguntar por ellos. Y cuando estuvo por el Valle del Cauca, pues lo que hizo fue tirarlos, cometía sus delitos, sus obscenidades, su demencia, toda esta vaina la cometía en los cañaduzales, y ahí fue que empezaron a encontrar occisos de niños. ¿Qué pasó? Pues este tipo lo que hizo fue imitar a Garavito, y pues eso genera una duda fuerte. A Garavito se le imputan más de 300 niños, pero hay algunos que pueden ser de este señor, porque este señor cometió también muchos homicidios en los cañaduzales. Entonces, hay algo particular en los asesinos seriales. Ellos siempre van a decir que ellos cometieron eso. A ellos les gusta sumar. Entre más, mejor para ellos. Entonces, hay muchas víctimas que son de este señor y se las pasaron a Garavito. No sé si sabías eso. No sabía. Sí, eso sucede. Eso sucede porque lo que pasa es que cuando se hacen las entrevistas, entonces ven que el modus operandi era muy similar, y como este señor estaba copiando prácticamente a Garavito, pues entonces cuando le decían, venga, y esos niños en tal zona, Garavito decía, sí, ese fui yo, pero posiblemente es este personaje, el monstruo de los cañaduzales. Porque si te das cuenta, eran niños con las características muy parecidas a las de Garavito, los homicidios eran igualitos, ¿sí? Entonces, siempre había acceso carnal, homicidio, ¿sí? Entonces, prácticamente el señor estaba copiando a Garavito. Estos imitadores hacen todo exactamente igual, o le agregan algo adicional como su firma, o les encanta simplemente es copiar y ya, o sea, hacer lo mismo que hacía el otro. Ellos inician copiando y ya después empiezan como se dan cuenta que ellos también quieren ser reconocidos. Es como, si te has dado cuenta, estas personas que matan a su ídolo, no sé si has escuchado esos casos, como le pasó a John Lennon, que a John Lennon lo mata a su ídolo, ¿sí? Un ídolo, porque se obsesiona tanto con él, que lo que dices, venga, yo adoro tanto a esa persona que la quiero matar, ¿sí? Es una obsesión así completamente insana. Entonces, cuando esas personas ya conocen completamente todo el modus operandi, ya lo han copiado, pues también ellos quieren ser dioses, pues, ¿sí? Es que esas personas se creen dioses, es eso. Cuando tú tienes el control de la vida de otra persona, ¿sí? Verlo sufrir, es que son personas, ¿sí? con unos comportamientos demasiado inhumanos. O sea, ese placer de ellos de sentir que tienen amordazado a un niño y que le quieren y empiezan a narrarle todo lo que van a hacer con ellos, y empiezan a excitarse con ese sufrimiento de ellos, y empiezan entre más le prolongue la vida, entre más lo haga sufrir, todo eso me va a excitar más. Pues entonces ellos también empiezan como a sentirse dioses porque tienen el control de la vida, por así decirlo.
Entonces, cuando estas que copian empiezan a sentir eso, o sea, empiezan a vivirlo, pues dicen, venga, yo también quiero dejar mi huella, quiero dejar mi marca. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan como a hacer sus propias decisiones, y entonces dejan de copiar tanto y ya empiezan a tener como un modelo original dentro de su perversidad. Ok. Entonces este tipo, como te comentaba, sé que está preso y seguramente pues tendrá que salir, ¿no? En algún momento tendrá que salir porque pues la ley colombiana no genera el tema de cadena perpetua, entonces en algún momento él tendrá que salir y pues seguramente lo que siempre sucede, ¿no? Termina alguna persona haciendo justicia, sí, estos vigilantes, esta gente que toma justicia por sus propias manos, porque pues han sido, o sea, las familias, el horror, la tristeza, la ira que estos salvajes han generado en la sociedad, pues créanme que eso no tiene perdón y pues seguramente en algún momento llegará alguien porque en la cárcel no pueden, en la cárcel a ellos los protegen, a ellos los tienen en patios especiales y eso. Por eso te decía que el primero que hablamos del leproso, por eso te decía que no cumplía las condiciones porque incluso no tuvo la protección que tiene un tipo de estos. Yo tenía entendido que a Garavito lo tenían en un patio en Montería, si no estoy mal, pero era un patio prácticamente solamente para él, no había nada más ahí. Sí, es que así es porque lo matan. O sea, no lo pueden mezclar con otros reos porque seguramente lo matan. O sea, eso no. Hay algo que no se puede perdonar y es los crímenes tan inhumanos con niños. Eso no tiene perdón. Entonces, un delincuente, por más malo que sea, hasta allá no llega. ¿Sí me entiendes? Hasta allá no llega. Entonces, tampoco. Sí, o sea, incluso si te das cuenta, los narcos y todo esto, su familia es sagrada, ¿sí me entiendes? O sea, hasta tienen sentimientos fuertes hacia personas allegadas y esto. Entonces, personas de este tipo, de este calibre que lleguen allá y los tienen en un ambiente poco controlado, porque pues acá una prisión, no sé si has tenido la triste experiencia de ir a una cárcel de estas, donde acá pues ellos viven, o sea, ellos tienen su propia norma ya, ¿sí? Estos dragoneantes de Impequi, estos simplemente ellos en papel son los que mandan allá, pero ellos no son los que mandan. Presos allá, y eso es allá su propio país, su propia ciudad, tiene sus propias normas. Entonces, si ponen un personaje de estos, créeme que eso terminan desapareciendo. No dura ni un día. Sí, yo no sé si escuché mal o qué, creo que el compañero de patio era el monstruo de los Cañaduzales, si no estoy mal. Seguramente, ahí con su ídolo. ¿Imaginas estos dos contando historias? Me imagino y me los imagino ambos excitados completamente por eso. Sí, qué locura. Bueno. ¿Cuál otro nos tienes de estos sádicos? Tengo uno que fue de tendencia hace unos años, creo que lo habrás escuchado muchísimo, el monstruo de Monserrate. Ah, sí, y además es como de los últimos, ¿no? Como te decía, es de los últimos identificados, porque sí, créeme que ahí hoy en día uno puede tener hasta un vecino de estos y no se va por enterado. Sí, yo creo que a este le hicieron tanta publicidad también por la locura que era este loco, ¿no? Por todo lo que hizo. Se entendía, o sea, se sabía que, si no estoy mal, eran como 9 víctimas, pero el tipo decía que habían sido como 100. Seguro sí, de pronto hasta más. Lo que pasa es que si a ellos no los pagan, ellos siguen, ¿sí me entiendes? O sea, una persona de estas no se va a detener nunca. Y es como
vuelvo y te digo, tú sabes cuántas veces te has hecho un pajazo, o sea, ni idea, ¿sí me entiendes? O sea, eso ha sucedido en el trayecto de tu vida, han sido muchas, ¿o no? Entonces, para ellos es prácticamente eso, es como un pajazo y sale, ¿sí? Ellos lo ven así. Entonces, posiblemente cuando a esas personas las capturan, es porque ya llevan un número muy alto. Sí, porque es que ya hay una alarma, ya sucede algo. Pero es que acá no, acá, por ejemplo, cuando encuentran a una persona enmaletada, si esas personas que encuentran en maletas, metidas, completamente diseccionadas o algo, créanme que ahí hay algo, pero aquí más allá de una investigación de, eso pasó y ya, hermano, mire este tipo de desarrollo, o sea, investigue un poco más a fondo, mire qué puede estar sucediendo ahí, porque posiblemente ya esta persona lo ha cometido muchas veces. Entonces, ya cuando llegan a este nivel, pues ya ha pasado mucho, o sea, ya cuántas personas se pueden haber salvado, muchas, pero pues no hubo como la alerta temprana de decir, oiga, estamos bajo un asesino serial, ¿sí? Pero no sucedió nada, o sea, sucedió ya cuando pasó. Entonces lo capturan y entonces el man empieza a hablar y da como 10 personas dicen, miren, enterré una aquí, otra allá, y salió. Y lo otro es esa cobertura tan extrema que hacen los medios de comunicación, que lo que hacen es volverlos a esas personas dioses. Entonces viene la película, viene la serie, viene el libro, viene la entrevista, viene la vaina, ¿sí? Entonces se vuelven rockstars, o sea, celebridades, y a la larga, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Sí? Sí, allá es donde tiene que entrar la sociedad y revisar eso, porque a esas personas el cubrimiento es monstruoso, o sea, esas personas las muestran como si fueran, mejor dicho, ¿y las víctimas qué? Un abandono completamente del Estado, completamente, o sea, a la víctima no se le vuelve ni a tocar. O sea, no se le vuelve ni a revisar, ni a la familia, si tenía hijos, hijas, sí, hermano, lo que suceda. O sea, no pasa absolutamente nada. Entonces a estas personas les ponen su alias, el monstruo Monserrat, eso, mejor dicho, cuando se echaron ese cabezazo de ese nombre, pues, ¿por qué? Porque empezaban a encontrar a las víctimas de Monserrat, ¿sí es? Entonces, eso se lo puso ahí por algún periodista y, mejor dicho, eso lo patentó y eso, o sea, de eso le saca dinero a esa vaina y vuelve a dividir las víctimas. Y no demoran en sacar un libro de esa historia. Esa historia, a este pequeño loco lo descubrieron en noviembre de 2015 y lo descubrieron de una forma tan boba, y todo comenzó fue porque pusieron una denuncia porque había unos olores muy muy fuertes en el cerro de Monserrate. La policía se fue a investigar, fue a mirar qué pasaba, cuando claro, encontraron que en ese cambuche estaba viviendo ese Fray Armando Valencia, así se llama el monstruo de Monserrate. Cuando llegaron a buscar la policía, se encontraron con un cuerpo de una mujer totalmente despedazado, vuelto nada. Ahí fue cuando lo cogieron. Empezaron a preguntarle sobre este tipo, qué hacía, qué estaba pasando. No había mucha respuesta. Cuando ese man empezó a confesar uno tras otro, ese tipo nació en Bogotá, vivió en la localidad de Kennedy, creo que era amigo del leproso. Casi muchas historias se pasan en Kennedy, ¿no? ¿Qué estás tratando de decir? Ese loco había pasado de ser un adolescente irritable, era un estudiante de ingeniería industrial, a un habitante de las calles adicto a las drogas y finalmente a un asesino. Valencia Vargas se instaló en Monserrate, donde construyó una vivienda improvisada. Frecuentaba zonas deprimidas de Bogotá, como la L, el Cartón, atrayendo a mujeres adictas con promesas de comida y refugio, y una vez en el cambuche las asaltaba sexualmente y las asesinaba mediante asfixia. Ese es un modo común, ¿no? El tema de la asfixia lo tenía Garavito, lo tenía también el de los Cañazuales, que
anteriormente y ese tipo, ¿no? Sí, es que si te das, esa es una tipología fuerte en asesinos seriales, ese acercamiento. O sea, tú nunca vas a ver que con armas de fuego y esto, porque ahí no, o sea, esas personas quieren sentir cuando se le va la vida a su víctima. Así ese es el, como yo te decía, ese es el éxtasis para ellos, eso es, pucha, el placer máximo. Entonces tiene que haber esa esa mezcla, pues, de sentir a la persona, de estrangularla, así. Eso está muy arraigado ahí, eso es una firma muy fuerte ahí. Este tipo tenía una particularidad, no sé si Garavito lo tenía, no sé muy bien, y era que él practicaba la necrofilia con sus víctimas. Él, después de haberlas matado, las violaba. Creo que era una satisfacción para él. Este man, Freddy Armando, justificó crímenes alegando malas relaciones con su madre y mujeres en su vida, pero los expertos lo consideraban más que todo un manipulador, lo que hablamos anteriormente. Son personas que son expertos en manipular. Lo que te he dicho, son personas que se las van a dar, que es que el diablo me dijo, que es que yo hice la ouija, sí, de Garavito, si quieres, o sea, si no me crees, mira los documentales de Garavito, y ahí dice que él una vez hizo la ouija, y entonces que ahí se le metió un demonio, ¿sí? Ellos todo lo justifican en esto. Y lo que comentabas anteriormente, sí, Garavito hizo necrofilia y también son caníbales, en su gran mayoría, también prueban carne humana, también lo hacen. Son historias que vamos a leer a futuro, ¿no? De los caníbales, de los asesinos también caníbales. Hay un montón, sobre todo en Rusia hay un caso durísimo. Pero viendo al tema, Freddy Armando no solamente era un asesino, también era un narcisista, era un psicópata criminal, y durante la investigación Valencia confesó haber asesinado aproximadamente a 100 mujeres, imagínate, 100 mujeres, pero al final cuando se hicieron las audiencias no confesó absolutamente nada. Entonces yo creo que era más el ego que lo que había hecho realmente. Finalmente este man fue condenado a 36 años de prisión y actualmente está recluido en la cárcel de La Picota de Bogotá. Este caso nos recuerda la oscuridad que puede esconderse en los rincones más inesperados de nuestra ciudad. No sabemos si el vecino, si nuestro familiar, si un tío, si muchas veces nuestros padres realmente esconden algo o son como tienen una cara escondida para satisfacer sus propias necesidades. Muchas veces no sabemos si nuestros amigos son estas personas, ¿no? Pues mira, yo siempre he dicho que todos tenemos algún fetiche raro, ¿sí? A todos nos gusta algo que para ti o para otra persona, cuando lo cuentan, dicen, uy, este man está loco, man. ¿Sí me entiendes? Pues a todos tenemos una cosa que nos gusta, una fantasía, porque eso es algo humano. Pero pues estos manes ya sobrepasan sus fantasías. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado uno con quien se involucra, hay que tener mucho cuidado uno con quien habla, qué cosas frecuenta generalmente, pero sobre todo hay que siempre estar pendiente de los comportamientos de las personas, de niños, porque es ahí donde se pueden ver esos patrones y se pueden identificar. Si un niño siente alegría, siente placer, siente gusto por hacerle daño a los animales, a ese niño hay que ponerle cuidado. Hay algo raro. Sí, porque ellos empiezan con animales pequeños y después empiezan a hacerlo con animales ya más grandes, con gaticos, con perritos. Entonces cuando todo esto pasa, ahí es donde los padres tienen que decir, mire, este niño tiene algo, y es ahí donde toca hacerle pues un seguimiento bastante fuerte. Y pues temas de asesinos seriales eso siempre va a estar, eso no va a dejar de pasar, eso no va a cambiar la historia, y cada vez van a ser los cuentos más aterradores, más pesados. En sí
si te das cuenta, el tema del asesino serial pues está identificado, se sabe las conductas que cometen estas personas hasta a cierta población. Si te diste cuenta digamos, estas historias que hablamos, todos tenían algo común, ¿no? Algunos les gustaban mujeres de cierto tipo, otros eran niños y los tiraban cañaduzales. ¿Sí me entiendes? Entonces tienen como unos patrones en común. Y nada, y pues ojalá acá en Colombia pues las autoridades y esto pues implementen mejores tecnologías y esto para poderlos identificar temprano, porque como te decía, cuando esto pasa, estas personas ya llevan muchas personas, o sea, ya han cometido muchos homicidios, entonces ya pues, o sea, no aguanta, o sea, esto hay que identificarlo temprano, eso tiene que ser muy temprano para que después no estemos lamentando. Y por otro lado, lo que te digo, que los medios de comunicación esto no le hagan, no los crezcan más de los que ellos ya se creen, porque ese es el otro daño que sucede. O sea, yo me pongo a pensar, imagínate tú perder un familiar por un sanguinario de estos y después veas películas, veas libros, veas entrevistas y eso, y uno dice, pucha, ¿pero qué? O sea, tras del hecho. O sea, no hay que premiarlos. Esta gente no la pueden premiar. Pero pues vivimos en una sociedad que más bien premia como lo malo, ¿no? Sí, es lo que más vende, ¿no? Desafortunadamente. Así es. Y Gatico, bueno, ¿con qué tema venimos la próxima vez? Ya para despedirnos. Pues la próxima vez, ¿qué opinas si nos vamos con fantasmas o nos vamos con caníbales? ¿Cuál te gustaría? Hablemos de caníbales. Hay unos cuentos buenos, no tanto en Rusia, también hay unos acá en La Calera hay un cuento muy bueno de un restaurante, no sé si lo has escuchado. Yo sé, no, el de La Calera no sé, pero sí sé, no es por nada, pero el de Fontibón, el de la señora de las empanadas. Ah, también, sí, también. Listo, entonces hablamos de caníbales la próxima vez. Y hay un caso que es, para mí es lo más terrible que yo he escuchado y he leído, donde dos personas se ponen de acuerdo para tener como un encuentro sexual y finaliza uno comiéndose el otro, literal. Ah, pues madre. Bueno, pues tener cuidado con esas. Yo creo que hubo un problema de mala interpretación, ¿no? De pronto la persona sí le dijo, venga, te quiero comer, y pensó que era de forma sexual, pero no, no de una forma para alimentarse. Fue literal y bueno, no cuento todo porque nos dañamos la próxima historia. No, yo creo que ya despidámonos y nos vemos esto lo vamos a hacer cada 8 días, entonces nos veremos en 8 días. 8 días, y nada, Cami, esto ha sido Voces del Oculto, donde exploraremos las historias más oscuras y perturbadoras, no solamente de Bogotá, sino de Colombia y del mundo. Esperamos que este primer episodio haya sido de total agrado para todos nuestros escuchas y esperamos que nos sigan escuchando, que se suscriban al canal y nada, acá seguiremos trayendo diferentes historias que van a traer un poquito de terror a toda la gente. Gatico, ¿y por dónde nos van a encontrar? Digamos, las personas por dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden seguir. Cami, estamos por Spotify, nos pueden buscar por Voces del Oculto, estamos en Instagram también, Voces del Oculto, estamos en TikTok y en YouTube, nos pueden encontrar. Listo, súper. Entonces nada, nos vemos en el próximo episodio y pues nada, no se asusten, porque la idea de este canal es para eso, para que no los cojan ahí con los pantalones abajo. Si de pronto ven algo paranormal, pues también nos pueden avisar para nosotros revisar un poco sobre ese tema. Bien. A todos nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado y como dice Tripas, el locutor, en paz descanse.